Amén. Hoy es el Día del Padre. Hoy es el Día del Padre. En mi familia nunca lo celebramos. Nunca fue una costumbre. Creo que es porque los pastores veían algo forzado. La festividad, el consumismo, regalar, y era algo que realmente nunca llegamos a celebrar. No siempre intentábamos verlo todo desde el prisma de vamos a celebrar la familia. No, vamos a celebrar la familia. Es por ello que eso tiene daños colaterales, como cuando llega el Día de la Madre, sucede lo mismo. Y ahí ya le avisé a mi esposa, digo, es que nosotros nunca lo hemos celebrado, nunca lo he celebrado en mi casa. Por lo tanto, es muy complicado ahora introducir una nueva fiesta, una nueva costumbre. Es muy difícil, así que la pobre se queda a veces un poco desamparada por mi parte. Y de hecho ayer yo ni siquiera, o sea, hoy no, en mi mente no estaba hablar con mi padre y decirle, oye papá, feliz Día del Padre. No, porque nunca ha sido una fiesta que hayamos celebrado, ¿no? Por eso hoy hemos dicho, hoy domingo no es el Día del Padre, hoy es el Día de nuestro Dios Padre, ¿verdad? Como todos los domingos, como todos los días de nuestra vida. Pero ¿por qué nos tenemos que guiar? Era un poco la idea que yo tenía en mente. ¿Por qué yo me tengo que guiar en mi vida? Por la que me dice la sociedad, lo que tenemos que hacer. Y no es que esté mal que vivamos y que disfrutemos el Día del Padre. Creo que es fantástico disfrutar el Día del Padre, ¿no? Está muy bien el Día del Padre, de la Madre, de los padres, de la familia, como lo queramos plantear. Pero tampoco tenemos que dejarnos guiar por todo lo que nos dice la sociedad o la cultura. Yo en mi casa creo mi propia cultura, como decía el anuncio, ¿no? En la República Independiente de mi casa. Aunque no es una república, es una monarquía en la cual Dios es rey soberano. Los remanentes, nosotros que somos remanentes, como hemos estado hablando esta mañana, todos nosotros que somos remanentes tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. ¿Dónde está el problema? Cuando nos guiamos a través de mi experiencia, de mi pensamiento o de mi fórmula. Pero no tengo que vivir así, tengo que vivir siendo guiado por lo que está dentro del corazón de Dios. Al final, la conclusión es que yo no me tengo que guiar para nada. Tengo que seguir cuál es el plan absoluto de Dios. Tengo que seguir la palabra. Tengo que vivir en oración. Tengo que disfrutar del evangelismo. Tengo que vivir dando culto. Tengo que estar dentro del mundo, sanando y salvando el mundo. Esa tiene que ser mi guía. Esta tiene que ser mi cultura. Esta tiene que ser, o tiene que ser las llaves o las claves en las cuales yo me esté moviendo todos los días. Mientras que disfrutamos el Día del Padre o hacemos esto, lo otro, no importa. ¿Qué es lo que importa? Que yo esté viviendo mi vida dentro del Evangelio, que quiere decir las buenas nuevas de Cristo. Esta tiene que ser mi cultura a partir de ahora. Así, sí. Así yo sí que voy a poder tener respuestas. Cuando yo cambio mi cultura del mundo y yo establezco en mi vida, en mi casa y en mi hogar, la cultura del Evangelio. Cuando llega el día de Halloween y digo a mí no me da la gana celebrarlo, yo voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque es mi vida, es mi familia, es mi hogar y es la cultura del Evangelio que yo quiero establecer en el mundo. Esta es mi respuesta. Como hemos estado leyendo hoy, y ya nos vamos un poquito más al texto, dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué está hablando de condenación? ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué dice esto? Habla ahora de condenación. Porque hay un legalismo, había en aquel entonces y sigue existiendo en el mundo del Evangelio, donde tú tienes que vivir de una forma determinada y si no consigues vivir así, estás en problemas. Y es lo que ya os conté cuando estaba en Miami, en esta iglesia, la cual no voy a mencionar, de hecho no sabrán ni cómo se llama, en esta iglesia en la cual, sí, Cristo es la respuesta, sí, Cristo esto, Cristo lo otro, pero ojo con aquellos que no viváis de una forma correcta dentro del plan de Dios. No puedes poner peros a la obra perfecta de Cristo
Porque no hay condenación para los que estamos en Él. Por mucho que yo me equivoque o mucho que yo caiga. Esto lo vamos a hablar un poquito. Porque todos nos equivocamos. Porque es algo que es normal. Es algo que es natural. Los remanentes. ¿Cuál es el problema que tenemos a veces los padres? Que vemos demasiado los defectos de nuestros hijos cuando es algo normal dentro del crecimiento y el desarrollo de las personas, que es equivocarse para poder aprender. Así todos lo hemos hecho. Estamos demasiado, a veces, centrados en lo que está bien y en lo que está mal, en lo que es correcto con lo que es incorrecto, cuando a veces es muy difícil discernir y encontrar la línea que separa esas dos realidades. Vivimos constantemente juzgando porque nos hemos equivocado, o lo has hecho mal, o el pastor ha dicho, o el anciano no sé qué, o vivimos constantemente realizando juicios conforme nuestro pensamiento. Y al final siempre llega la condena. Castigo, consecuencias, verdad. Este no tiene que ser, o esto no tiene que ser, la vida dentro del Evangelio. La vida dentro de esta cultura del Evangelio y de Cristo no tiene que ser mirando constantemente si yo hago bien o hago mal, si yo vivo perfecto o no vivo perfecto, si yo tengo una mancha o no la tengo. Porque Cristo ya vino a solucionar todo el problema. Si yo vivo constantemente aferrado a buscar la perfección y a ser esa persona perfecta y justa y a hacerlo todo bien, perfecto y a vivir atormentado por el mal, entonces, ¿por qué vino Cristo? ¿De qué sirve la obra de Cristo si yo no puedo disfrutar y tener paz dentro de la gracia? No es que yo tenga el libertinaje, es que yo tengo la libertad para incluso llegar a meter la pata y a equivocarme, porque tengo la obra perfecta de Cristo en la cruz que soluciona el problema del pasado, presente y futuro. Pero este es un problema. Pablo, él era una persona imperfecta. Si nos vamos al capítulo anterior, versículos 15 y 19, lo dice en esos versículos: yo soy imperfecto porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero. Es decir, él intentando hacer el bien, no lo consigue, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 15, saltamos al 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo es consciente del bien y del mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, él sabe y tiene su juicio moral. ¿Pero en qué nos quedamos entonces? Pablo entonces ya no es justo. Pablo es imperfecto, ya no es un modelo al que seguir. Pablo lo ponemos a un lado porque fíjate lo que está diciendo del mismo. Imagínate que todos hablásemos así en voz alta. ¿Podríamos repetir las mismas palabras de Pablo de alguna forma u otra? ¿Podríamos tener la misma confesión? Yo por lo menos sí. Podría decir lo mismo que él, porque no soy perfecto. Ahí es cuando tiene valor lo que dice en el capítulo 8, cuando está hablando de la condenación, porque él mismo no se condena a sí mismo, aun sabiendo que está obrando mal. Pero es la realidad de muchas iglesias, de muchos lugares y de muchas personas. Cuando el pecado se expone delante del púlpito a todo el mundo, mira lo que ha hecho, y se le pone delante, y ha hecho esto, esto y lo otro. Y ahora le vamos a castigar de esta forma. Hemos desenmascarado el pecado. No, has tomado una persona, la has expuesto, la has avergonzado delante de todo el mundo, cuando la realidad es que todos estamos pecando todos los días. Si tuviésemos que hacer eso, nunca podríamos bajar de aquí ni un momento. No estamos comprendiendo la gracia y la obra de Cristo. Él no se esconde en ningún halo de perfección, aunque habla con autoridad. Habla con autoridad, pero no se esconde en ningún halo de perfección. Él es consciente de sus debilidades y las muestra. No pasa nada, yo soy imperfecto y te digo esto. Porque lo importante no es la imperfección o lo grande que tú seas o lo capaz. Lo importante que él viene a decirte es la obra que Cristo ha hecho a través de mí, ser imperfecto, que aun siendo un apóstol, un enviado y un misionero, sigo siendo
el mismo de antes en muchas cosas. Tenemos todos problemas. Ahora es tiempo de decir, Señor, esto que no quiero hacer y que hago, esta imperfección, este problema espiritual, te lo entrego. Quiero recibir sanidad. Y podemos tomar todas las áreas de nuestra vida y todos los aspectos que vemos que son un impedimento para el Evangelio, los podemos poner delante de la cruz. Y debemos hacerlo, para que no sean una barrera para la evangelización. Pero los peores, ¿sabes cuáles son? Los que no vemos. Esas cosas que no vemos, que están ocultas, que están en una esquina, que están detrás de una puerta. Señor, muéstrame aquello que tengo que cambiar, que tengo que restaurar, aquellos moldes que ya no sirven, tengo que tomar los nuevos. Aquellas heridas que tengo en mi vida que me están haciendo caer o que me impiden que yo tenga la libertad de dar mi vida por el Evangelio. O aquella herencia, aquel problema que viene de mis padres, que lo heredo, que lo tengo, que me estoy dando cuenta, también en el nombre de Cristo, corto esa herencia espiritual. ¿Cuál tiene que ser mi oración? Mi oración tiene que ser de sanidad, de restauración, de gozarme en la obra perfecta y el poder de Dios. No de juzgar, de condenar, de flagelarme, de hacerme daño, porque he hecho mal o porque no soy perfecto. Que es el pensamiento de otras religiones. ¿Por qué en Semana Santa, yo no lo he visto físicamente porque tampoco lo he ido a buscar, pero por qué la gente va de rodillas y se da golpes? ¿Por qué hacen esas penitencias? ¿Por qué van a esos lugares? ¿Por qué van al monasterio de la Virgen de no sé qué? ¿Por qué sufren? Porque piensan que a través de ese sufrimiento Dios les va a dar algo que ya han recibido a través de Cristo, pero que no lo han tomado para sí. No tiene sentido. Vamos a hacer ayuno. Y no voy a hablar en contra del ayuno. Voy a hablar en contra de que, oye, si yo ayuno, voy a convencer a Dios para que me dé esta cosa o para que... No es así como funciona. Si Dios te quiere dar algo, te quiere dar una respuesta, te la va a dar. Por mucho que tú sufras por no comer. Si quieres ayunar, ayuna. Concéntrate espiritualmente, llénate del Espíritu. Abandona un poquito, déjate un poquito tu mundo, tu microcosmos y céntrate en el Señor. Ayuna, está bien, hasta vas a adelgazar, es fantástico. Es bueno para el estómago hacer ciertos días de ayuno. Pero no sufras para que Dios te escuche más. No tienes que sufrir. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de misericordia. No espera que tú sufras para darte algo. Pero sin embargo, nosotros a veces vivimos de esa forma. Pablo comprendía la realidad espiritual, comprendía el pecado original y comprendía que el ser humano está separado de Dios, que es la condición de las personas. Versículo 2, la ley del pecado y de la muerte por la cual tendríamos que morir. Él es consciente que ahí está esa ley. Él es consciente de que hay algo que ocurrió en Génesis 3 que lleva a la gente a pecar y a morir de una forma indefinida, o sea, de una forma eterna. Romanos 3:23, él mismo, en la misma carta, un poquito antes ya lo está diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él es consciente, Él te está hablando de este pecado y Él, comprendiendo lo que ocurría bajo este estado de separación, se da cuenta. Versículo 1 habla de condenación. Versículo 2 está hablando de estar preso por la ley del pecado y de la muerte. Versículo número 3 está hablando de liberación, es decir, que está hablando de esclavitud por causa de la separación. Y versículo 4 está hablando de una naturaleza pecaminosa. Este es el ser humano y por esto ocurren tantas cosas. Es la realidad nuestra, la realidad de todos. Todos somos imperfectos. Pablo comprende muy bien la esencia espiritual. Todos cometemos errores. Y por eso mismo la ley es injusta. Porque la perfección no existe. Porque vivir correctamente 100% de una forma justa que Dios le glorifique, no se puede. Versículo número 3, la primera parte.
lo que es imposible para la ley era débil por la carne. Humanamente, es decir, a causa de la debilidad humana, se hace imposible cumplir la ley. ¿Pero por qué? Porque yo soy un ser humano. Y esta es mi naturaleza. Y Dios me ha hecho así. Yo no puedo ser perfecto. Yo soy imperfecto. Es imposible. Soy débil. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Todos tenemos nuestra debilidad. Todos tenemos que ser conscientes de ello. Si la gente supiese lo que hay detrás de nuestras acciones a lo largo de nuestra vida, ¿cómo nos sentiríamos? Imagina que nos completamente se viese nuestra vida como una película, todo lo malo que hemos hecho en nuestra vida, todo, incluso todos los pensamientos. Llegaría a vergüenza, causaría dolor a mucha gente, ¿verdad? Solamente por el hecho de pensar a veces ciertas cosas. Rompería relaciones, las familias se romperían, nos traería mucha soledad y tristeza. Y no pasa nada porque no estamos bajo esa ley. Porque es una ley que es imposible. Porque no hay justo ni aún uno. No hay justo en el mundo. Bajo la ley. Bajo la perfección. Bajo esta apariencia de ser celestial, que es un hijo de Dios. No existe. No se puede. Es imposible hacer el bien que quiero. No se puede. Versículo 3, segunda parte. Está hablando de que la ley no nos puede dar salvación porque es imposible de cumplir. Es una ley que es injusta. Versículo 4 tiene injustas. Demanda, no se puede. No puedo ser justo por mí mismo. Abraham fue justificado, pero por su perfección. No era perfecto Abraham, no lo era. ¿Por qué fue justificado? Porque él tenía fe absoluta en Dios. Por esto fue justificado. Yo no voy a poder hacer nada para conseguir mi salvación. No puedo conseguirlo de ninguna forma. Cuando leemos Efesios 2:8, lo vamos a leer. Efesios 2, versículos 8 y 9, dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No son las obras lo que a ti te dan gracia, es la obra perfecta de Jesucristo. Es la obra perfecta de Jesucristo. Ay, pastor, pero es que he pecado. ¿Qué es pecado? Mira, hay dos palabras en griego. Pecado, hamartía, ¿qué es lo que quiere decir? Es no alcanzar la meta. Es errar el blanco. Por ejemplo, los escritores griegos utilizaban esta palabra hamartía para decir, ¿no?, como el que lanzaba la lanza y no conseguía dar en el blanco. Esto es pecado. O por ejemplo, en hebreo, la palabra es diferente, es hatá. Por ejemplo, en Jueces 20:16 está hablando de que los honderos benjamitas tiraban, eran tan buenos que podían tirar a un pelo y no fallaban. Fallar, es decir, utilizaban esa palabra, la misma que se utilizaba para pecado, es decir, es no conseguir dar el blanco. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que vivamos una vida perfecta o que vivamos una vida de gracia. Aunque yo intente hacer el bien y me equivoque y falle dar en el blanco, ¿pero qué es importante? Es que yo ya tengo toda la gracia por parte de Dios. ¿Qué es importante, vivir una vida perfecta o vivir una vida de gracia? Erramos cuando no nos aferramos al plan de Dios y buscamos nuestro propio plan. Erramos cuando nos vanagloriamos de los éxitos o cuando culpamos a Dios de los fracasos que hemos tenido. También eso es errar y eso es ser injusto.
Erramos cuando nuestros pensamientos e intenciones nos impiden escuchar la palabra de Dios. Cuando mis pensamientos son tan grandes que no puedo escuchar qué es lo que Dios me tiene que decir. Cuando dedicamos nuestra vida a nosotros o a lo que nos interesa. Eso también es errar. También es pecar. Cuando no hacemos lo necesario para levantar a nuestros hijos como verdaderos remanentes. O como cuando venimos a la iglesia como si fuera un club social en vez de dar culto, adoración, gloria y honra a nuestro Dios con acción de gracias. Tampoco es hacer lo correcto, pero a veces lo hacemos. Es cuando dedicamos tiempo a muchas sandeces y cosas que no son importantes en vez de dar nuestro tiempo al Señor, de orar, de escuchar la palabra, de meditar en lo que Él nos ha dado. También es errar eso. Como cuando andamos por las calles de nuestra ciudad o de nuestro pueblo, siendo conscientes del dolor de la gente, del sufrimiento, de la frustración, y no hacemos nada cuando tenemos toda respuesta en Cristo. Eso también es errar. Errar son muchas cosas. Y además es un verbo que se conjuga de una forma completa. Porque yo hierro, tú hierras y todos erramos, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Todos a veces hacemos algo que aunque creyendo que es bien o correcto, metemos la pata. Por eso tenemos a Cristo. Por eso tenemos respuesta en Cristo. Porque por mucho que yo me pueda equivocar, por muy torpe que yo pueda ser como creyente y caer en todas las cosas que hemos dicho, tengo respuesta en Cristo. Y Cristo me levanta, y Cristo me da fuerza, y Cristo me da aquello que yo no puedo conseguir por obras, que es convertirme en un hijo de Dios. Yo no puedo hacer nada para que Dios me diga, oh, qué bien, qué buena persona, tú vas a ser mi hijo. No, únicamente a través de Cristo es que yo puedo tener toda respuesta. Cuando estábamos separados por nuestros delitos y pecados, ¿quién nos reconcilia con el Padre? Cristo, que es nuestro verdadero profeta. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos incapaces por nuestra mancha de acercarnos al Padre, ¿quién limpió nuestros pecados y solucionó el problema del pasado, presente y el futuro? Es Cristo como nuestro verdadero sacerdote. Y cuando estábamos sometidos por la autoridad de Satanás, ¿quién pisó la cabeza de la serpiente y nos liberó? Fue Cristo como el verdadero Rey. Por eso decimos, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para mi vida. Versículo 1. Estoy unido a Cristo. No hay más condenación en Cristo Jesús. Versículo 1, versículo 2. Por medio de Él el Espíritu de vida me libra del pecado y de la muerte. ¿Por quién? Por Cristo. Versículo 3. Lo que es imposible para mí, Cristo lo hace posible. No vivir en perfección, sino encontrar la respuesta de ser justo delante de Dios. 4, versículo 4, es vivir conforme al Espíritu por encima de todas las cosas y de todo lo material. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Nos hizo hijos de Dios, teniendo todo el respaldo del reino de los cielos y del poder del trono. Nos dejó al Espíritu Santo, el Consolador, para que nos llenase de su poder, nos dio la bendición de dar respuestas a través de las oraciones, pidiendo en su nombre. Nos dio autoridad para destruir el poder de Satanás. Todo eso lo disfrutamos a través de Cristo. Nos dio la seguridad, la salvación, nos dio el poder. Todo esto lo podemos disfrutar a través de Cristo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos errado, todos tendríamos que estar aquí. Sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Cuando hay condenación en el mundo y en la ley, ¿qué me encuentro? Me encuentro gracia absoluta en Cristo. Por eso, para terminar, para concluir, no importa lo que hagas,
cuán imperfecto seas, lo único que te está pidiendo Dios es que entres dentro del arca, que no había un requisito previo. En el arca, por favor, Noé, ve y predica, que entren dentro del arca, que es donde hay vida. Dios no te pide más, simplemente entra dentro del arca y disfruta de todas las bendiciones que hay ahí, siendo la más importante la vida en sí misma. No vivas para ser perfecto, vive para disfrutar del plan de Dios, a través de su palabra, en oración, pisando el campo. Es fácil. No sufras por los errores, son inevitables, no sufras. Simplemente, oye, ponlos a la cruz. Señor, mira, he cometido este error, no pasa nada. Sigue hacia adelante. No te flageles. No te autocompadezcas tampoco, porque todos somos iguales. Deja de sufrir por los errores del pasado. Pasado está, somos nuevas criaturas. Vamos a mirar hacia adelante. Vive una vida centrada dando culto a Dios. No viniendo a la iglesia porque hay que cumplir una ley y tenemos que ser justos. Vive disfrutando del culto tal y como es. Así vamos a tener poder espiritual. Nuestra actitud va a ser diferente. Vamos a tener los ojos espirituales abiertos. Vamos a poder tener respuesta en medio de los problemas. Vamos a disfrutar de las bendiciones en el campo. Vamos a poder ver el plan de Dios en nuestra vida. Todo esto, si damos culto de verdad a Dios en espíritu y en verdad. No vivas en condenación. Vive a través de la gracia en Cristo Jesús. Vive a través de la obra perfecta del Evangelio. No te equivoques, apóstol, ahora no vivas una vida haciendo lo que te da la gana. Vive dentro del Evangelio, por y para el Evangelio. A pesar de los errores y de las imperfecciones. Otra vez, no vivas una vida de condenación ni para ti, ni para los que están a tu alrededor. Vive una vida de gracia. Versículo 1. No hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Si no hay condenación, no entres en juicio, que no tiene sentido. Deja eso en las manos de Dios. Versículo 2. Porque Dios ya te ha librado. Ya te ha librado de esa ley. Ya te ha librado de ser esclavo del pecado. Versículo 3, la primera parte. Porque lo que era imposible para mí, segunda parte, a través del sacrificio de Cristo, he obtenido respuesta. Porque es imposible. Pero Cristo lo ha hecho posible, de una forma perfecta. Versículo 4, para vivir como. Para vivir como. Lo voy a leer. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vive conforme al Espíritu. Vive conforme al Espíritu. Y ya con ese versículo vamos a terminar con el versículo 6. Si lo tenéis delante, lo podéis seguir con la lectura. Y con él vamos a terminar, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, aquellos que andamos conforme al Espíritu y que vivimos, nos ocupamos del Espíritu, ¿qué obtenemos? Vida y paz. Vida y paz. Vida y paz es incompatible con vivir angustiado y muerto por la ley y por las obras. Vida y paz es lo que obtenemos cuando disfrutamos de la obra de Cristo. Vida y paz es lo que disfrutamos cuando obtenemos gracia. Y la gracia solamente la podemos obtener a través de Cristo. Por eso os bendigo, hermanos, para que esta semana o a partir de hoy podamos ser esos seres tan imperfectos, esos remanentes esparcidos
tan imperfectos, pero tan llenos de gracia. Que podamos vivir esa vida a veces tan imperfecta, pero al mismo tiempo dentro del Evangelio, cambiando nuestros moldes, siendo perfeccionados en Cristo Jesús, por y para las obras de la evangelización del mundo. Y ese itinerario ya está preparado. Cuando yo disfruto de esas 24 horas dentro de esta gracia y disfrutando del culto, Dios ya cumple con su horario, son las 25 horas, y Dios da de su poder. Porque somos ciudadanos del reino de los cielos y las obras del trono celestial tienen lugar en nuestra vida y en nuestro campo, sí o sí. Así que esta felicidad y esta gracia y esta respuesta es la que tenemos que disfrutar a partir de hoy. No de la condenación, sino de la libertad. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, y desde ahí, Señor, en todo lugar, realmente donde estás, con todo tu poder, conociendo todas las cosas, nos has dado un itinerario, el cual a veces solamente podemos ver una página, la de hoy, pero es esa página en la cual queremos dar toda nuestra vida. Queremos hoy darte culto en espíritu y en verdad. Queremos hoy darte toda la gloria y toda la honra, que tú de verdad puedas ser Señor absoluto de nuestra vida desde este hoy hasta mañana y al siguiente y al siguiente. Que podamos ser esos obreros que disfrutando de la gracia no viven angustiados por la ley, que disfrutando de la obra de Cristo no están buscando las obras y que de esta forma, obteniendo la gracia y tu poder, pueden hacer y pueden cumplir con el plan perfecto y absoluto que tú has trazado para nuestras vidas, que es la evangelización del mundo, empezando por mí, por mi familia, por mi campo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.